Vamos. Dale. Bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, el bautismo que Juan Bautista hacía en el río Jordán era para preparar el camino de conversión y así estar más purificados para recibir a Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso era el bautismo de Juan. Más dice, pero después viene uno con mucho más poder que yo, dijo. Yo ni siquiera merezco llevarle la sandalia. Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Viene más poder. Es aquel que dijo, todo poder se le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso él venía a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego. Si usted lava una ropa con agua, se le quitan las manchas, pero no le queda como nuevo. En cambio, si usted recibe el Espíritu Santo, todo lo viejo se llega a renovarse, llega a ser nuevo. Y como nosotros, los cristianos, debemos hacer vuestro el mandato de Jesús, ya que él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y bautícelas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando decimos toda criatura, es todos los nacidos. Allí no hace excepción de personas. Allí no hace que diga solo los adultos. Allí va incluido los niños. Y el bautismo no es únicamente para los adultos, como dicen los hermanos católicos, que hay que tener 30 años para bautizarse, porque a los 30 años se bautizó Jesús. Y como en la tipología, en el estudio tipológico, nos da a conocer las alusiones que habían escondidas en el Antiguo Testamento y que con la venida de Cristo salen a la luz. Vamos a ver qué lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39. Para que vea de que el bautismo no es solo para nosotros los adultos, sino que también para los niños.
Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun que estén lejos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la bendita palabra de Dios en que el don del Espíritu Santo es para ustedes padres y también para sus hijos. Lo está pluralizando, tus hijos, todos los padres de familia. Algunos tienen niños de brazos que todavía están siendo amamantados. Hay niños adolescentes, hay jóvenes. Y aquí dice que el bautismo es un don del Espíritu Santo, un don de Dios, que es para nosotros los padres y también para nuestros hijos. Padre, si usted le impide a que su hijo no se bautice cuando está pequeño, cuando está en su niñez, cuando es un adolescente, usted es un egoísta. No podremos ser egoístas con recibir el don del Espíritu Santo nosotros los padres y impedírselo a nuestros hijos. Vamos a pedirle a mi hermano otra cita bíblica, que lo lea otra cita bíblica, que es Primera de Corintios 10, versículo del 1 al 4. Y miremos una de las grandes alusiones del Antiguo Testamento a que el apóstol Pablo hace a la comunidad de Corinto, para que vea de que el bautismo, así como lo recibió el pueblo de Israel, introduciéndose al mar, albergándose debajo de la nube, símbolo del Espíritu Santo, así también los niños, juntamente con los adultos, puedan estar bajo la sombra del Espíritu Santo. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Padre amado. Dice, todos los bautizados Oiga, San Pablo le está recordando a la comunidad de Corintios que así como nuestros antepasados
estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. El agua del mar, símbolo del bautismo, símbolo de purificación. La nube, símbolo del Espíritu Santo. Y ese era el símbolo del agua que nacía de la roca. El agua que nace del costado de Jesús cuando le lanzan aquella lanza y le abren su costado. Prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Toma fotos. Pero no podemos ser egoístas si con el bautismo se reviste la persona, se reviste el bautizado se reviste de Cristo. ¿Por qué ser egoísta y no dejarlo que también él se revista de Cristo? Como lo habla en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Vamos a pedirle a mi hermano Edgardo que lo lea. Gálatas 3, 27. Aquí tenía el hermano. Hijo. Pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo de Cristo han sido revestidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que todos los que hemos sido bautizados nos hemos revestido de Cristo. Si aquí estuviera un padre cerca de los que tienen hijos que no son bautizados, yo le preguntaría que si no quisiera él que su hijo se revistiera de Cristo. Qué importante revestirse de Cristo. Cuando decimos que los revestimos de Cristo es cuando nosotros empezamos a renovar nuestra manera de vivir. Cuando empezamos a ser una persona diferente. Cuando empezamos a dar a conocer en nuestra comunidad que yo sí soy un cristiano, mostrando frutos de una verdadera conversión. No podemos decir que lo hemos revestido de Cristo cuando todavía somos personas egocéntricas. Miramos a nuestro hermano como no persevera en la misma congregación, yo me congrego, lo veo con indiferencia. Empiezo a tirarle indirectas. Empiezo con un egocentrismo que no es la forma de vivir de un cristiano. Un verdadero cristiano irradia amor, porque revestirse de Cristo es ver dejando la cosa vieja y empezar a ser una persona nueva. En el versículo 28 los invita a la unidad. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Claro, el hombre empieza a dejar el machismo, empieza a sentir que la mujer tiene la misma igualdad que el hombre. Los de Piedras Pachas no son más que los de las higueras, ni más que los de Izalco. Empiezan a hacer lo mismo. Empieza a querer Cristo a que haya una unidad entre católicos y hermanos no católicos. Quisiera tener una iglesia unida,
donde ya no existiera la indiferencia, en que todos pensáramos lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a decir, ¿yo para qué voy a ser católico si los católicos ignorantes bautizan a los niños y ellos no tienen pecados? Y como el bautismo es solo para el perdón de los pecados, nosotros hacemos lo correcto. Y empieza en que los católicos y que ya no saborean a Cristo, sino que el caramelo exquisito son los católicos alcochados. ¿Sí? Ya no puede haber indiferencia. Dice, somos uno solo en Cristo Jesús. La Iglesia católica, la que está aquí en Iztalco, en todos sus caseríos, cantones, barrios y colonias, y en diferentes lugares del mundo, tenemos una unidad, un solo credo, un solo bautismo, un solo Señor. Nosotros ya nos estamos diciendo, bueno, yo lo digo esto porque el cura me lo manda. No, lo hacemos porque así está escrito en la Sagrada Escritura. Y dice también el versículo 29, y si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. No quisiera, mi hermano, que te escuche, que también su hijo, el que anda todavía jugando con los juguetes y que no ha sido bautizado, fuera heredero de las promesas de Cristo. No seamos egoístas. Yo sinceramente, en cierta ocasión, yo me llené de escalofrío cuando leía en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y el versículo 15. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo o a mi hermano Joaquín, si lo tiene listo, a que me lo lea. Apocalipsis 20, versículo 12 y el 15. Y me da lástima cuando únicamente no se reduce el bautismo al perdón de los pecados, sino que lo lleva a algo que lo va a hacer reconocer cuando comparezcamos delante del tribunal de Dios, porque Él va a juzgar a los grandes y al pequeño. Solo el versículo 12 y el 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Allí había delante del trono muertos grandes y pequeños. No habían solo de 30 años. No habían solo de 15 arriba. Y el juicio de Dios es para todos. Y el día que los bautizamos, ese día,
quedamos escritos en el libro de la vida. ¿Para qué? Para ser herederos de ese cielo que Cristo promete a los vencedores. Y dice que al que no fue encontrado en el libro, fue arrojado al lago de fuego. Porque al cielo no heredará lo que es carne y sangre. Y le vamos a decir a mi hermano que lo lea. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Para que vea que a veces cuando una persona llega y dice, yo acepto, le dice, ahora sí ya estás salvo. Ya te puedes ir hasta con zapatos para dentro del cielo. Mentir, aquí dice que no agradará lo que es carne y sangre. Hay que es necesario nacer del Espíritu Santo. Es necesario nacer de arriba, como le dijo Jesús a Nicodemo. Entiéndanme, hermanos, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará no hay lugar para las fuerzas de descomposición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No puede entrar alguien que no haya sido bautizado. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque lo que es carne no va a heredar el reino de Dios. Y como cuando nosotros nos bautizan, queda un sello marcado en cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos el sello, el Espíritu Santo se siente triste, empieza a entristecerse cuando usted y yo andamos caminando desviadamente. Cuando queremos fingir que hemos cambiado totalmente con un bautismo que es superficial, que únicamente es exterior, pero que no es purificado interiormente. Por eso, en Efesios 4:30 dice, no entristezcan el Espíritu Santo con el que fueron marcados el día de la salvación, el día de la redención, dice la Reina Valera. Cuando el día usted fue bautizado, usted queda marcado, así como el dueño de un hato de ganados, para reconocer su pertenencia, los manda a marcar con un fierro. Pero si se le pierde y no está marcado, fácilmente se lo roba el cuatrero y usted no se da cuenta ni lo va a encontrar. Pero si está marcado con el sello del bautismo, por gusto. Cuando hay personas que ya fueron bautizadas cuando tiernas, cuando ya fueron bautizadas dentro de la iglesia católica y después van a una secta, sinceramente ya están reconocidas por el bautismo que recibieron dentro de la iglesia. Vamos a ver qué nos dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 1 al 3. Y después vamos a hacer una cita bíblica, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, para verlos que vamos a ser reconocidos por el sello del bautismo. Por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que su liberación resplandezca como luz y su salvación brille como antorcha.
Los pueblos verán tu liberación y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona magnífica en manos del Señor, diadema real en la palma de tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y alabamos, Señor. Por amor a Sion no me callaré. Por Jerusalén no quedaré tranquilo hasta que tu justicia se haga claridad y tu salvación brille como antorcha. Verán tu justicia las naciones y los reyes contemplarán tu gloria y te llamarán con tu nombre nuevo, el que Yahvé te habrá dado. Oiga, el nombre con el que usted queda sellado con el Espíritu Santo es el que recibe el día del bautismo. Con ese nombre lo va a reconocer Dios. Con ese nombre, cuando le diga yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, fulano, entonces usted va a ser reconocido con ese nombre en el libro de la vida. Pero si no lo encuentra en el libro de la vida, allí escrito, va a ser lanzado fuera. Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 2:17. Y verán de que le va a dar un nombre para que cuando lo reciba el Cordero allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén, usted va a llevar un nombre escrito en una piedrita. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. ¿A dónde irán a entrar aquellos que no han sido bautizados? Si cuando le diga y lo reciba el que va a estar allá, ese ya, quiero ver la piedrita que traemos, quiero ver a dónde viene escrito el nombre que yo te di. Pero si no lo había adoctrinado el pastor todavía, no la va a llevar si se muere. Qué precioso lo que sinceramente es el bautismo. No es únicamente para el perdón de los pecados, es para tener un cambio de vida, ser un hombre nuevo, ser una persona distinta. Por eso antes, en el libro de Hebreos, capítulo 6, hablan que a los bautizados le llamaban el baño de la iluminación. Ahora, San Pablo dice que nosotros por el bautismo llegamos a ser hijos de la luz. Y lo podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Y nosotros como padres no queremos que nuestros niños lleguen a ser hijos de la oscuridad. No queremos que sean hijos que a temprana edad empiecen con las obras de las tinieblas. Mejor que sean los hijos de la luz y den los frutos de lo que debe dar un hijo de la luz. Escuchemos que dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8.
En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de que usted fuera bautizado, estaba en las tinieblas. Pero cuando recibe el bautismo, llega a ser hijo de la luz, que es Cristo, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero usted empieza a andar como hijo de la luz. Pero los versículos dicen, si vosotros antes eras tinieblas, más ahora son frutos de la luz. Pero los frutos de la luz son la justicia, la bondad y la verdad. Cuando yo llego a ser hijo de la luz, debo dar frutos de la luz. Debo irradiar la luz de Cristo. Y debo empezar a andar con justicia. Si yo les digo, será justicia que la señora de la tienda, siendo cristiana, la Coca-Cola la quiera dar a 1.10, cobrándolo más de lo indebido. ¿Será justo que yo, siendo cristiano, y digo que practico la justicia, pero apedreo la casa de mi vecino? No podemos engañarlo. Una hermana decía, yo soy cristiano. Yo soy cristiana, decía, pero mi machete no. Yo soy cristiano, pero las piedras que lanzo a la casa de mi vecino, esas no conozco. No, nosotros debemos de dar pauta que somos cristianos. Bueno, será justo que por indiferencia de doctrina, religión, no los queramos saludar, ni los queramos reconocer hijos de Dios. Cuando los encontramos, creo que no es justo. Cuando yo me subo a un autobús y veo que sube un cristiano evangélico, dice, buenos días, Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. No es justo. Sería justo que demostráramos que sinceramente estamos amándonos. Frutos de verdad. El verdadero cristiano, como hijo de la luz, ya no es un guía ciego. Ya empieza a predicar la verdad. La verdad incomoda. La verdad duele. La verdad, sinceramente, hace dura la cara. La mentira los agrada. Cuando los hablan mentira, ay, gloria a Dios, los dice la verdad, ya me aburrió. La bendita palabra de Dios es buenísima. Y debo de caminar los hijos de la luz con la bondad. Bondad, calidad de bueno. Hermano que es cristiano, hoy en este tiempo de pandemia, ya vio la necesidad de su vecino. Ya vio que a su vecino le falta el pan, ya corrió usted a darse. Porque San Pablo, cuando vio que Jerusalén estaba en una gran hambruna, exhortaba
a la comunidad de Corintios, diciéndoles, vamos a ver si ustedes que sobresale en estos dones del Espíritu Santo, vamos a ver si así también sobresale ahora que sus hermanos salen. El bautizado debe tener un cambio de vida. El bautismo no es únicamente para el perdón de los pecados, sino que es para regionalizar nuestra mala conducta, para empezar con una vida nueva, dando testimonio que sinceramente a través del bautismo nosotros lo estamos haciendo herederos de la promesa de Dios. Yo sé que hay muchas citas bíblicas, por decirlo así, del profeta Joel y así, pero le vamos a dar oportunidad a mi hermano Edgardo a que siga compartiendo la bendita palabra de Dios. Bendito sea Dios. Continuando con lo que es el bautismo, agregar de que cuando nosotros nacemos traemos una mancha de pecado y solamente se puede borrar a través del bautismo auténtico en la iglesia que Jesús fundó. Porque hoy en día se da una situación errada y muchos andan rebautizando y andan queriendo dejar sin efecto el bautismo que se realiza en la iglesia católica. Y muchos dicen, ya grandes, yo me bauticé por la iglesia católica y ahora pues que he aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador, voy a bautizarme de nuevo. El bautismo que me practicaron en la iglesia católica no vale. El bautismo que vale es ya de 30 años, ya de grande, porque le han metido en la mente aquellos textos bíblicos de Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice, el que crea y se bautice se salvará. Entonces, esta gente de estas otras denominaciones dice a sus miembros, un niño no tiene pecado, un niño no puede creer, un niño es inocente. Entonces, por lo tanto, es equivocado bautizarle, porque él no tiene mancha. Y hablan de lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 14, donde dice, Jesús, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces, dicen ellos, no tienen pecado. Miren si el mismo Jesús les está diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Entonces, ¿para qué padrino? ¿Para qué mantilla? ¿Para qué candela? ¿Para qué tanto movimiento y tanto afán si un niño no tiene pecado? Pero es lo que dicen ellos y en su ignorancia. Pero si vamos a la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que sí, desde que nacemos traemos el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, que fueron en este caso Adán y Eva. Adán y Eva fueron los que desobedecieron, porque Dios les había dicho, de este árbol pueden comer, pero no de aquel árbol del fruto del bien y del mal. Entonces el demonio les engañó y comieron de ese árbol que Dios les había prohibido. Entonces conocieron el placer, conocieron el deleite carnal. Entonces tuvieron hijos fuera de lo decretado por Dios. Ahora bien,
cuando un hombre y una mujer se juntan, cualquiera dice lo que van a hacer no tiene pecado. Pero déjeme decirle de que sí tiene pecado. Porque dice el autor sagrado de la sabiduría, mira, dice, que yo solamente soy el fruto de una relación sexual que mi padre y mi madre tuvieron en una cama. Nací como los demás, desnudo vine al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que trae el pecado, trae esa mancha. ¿Y cómo se va a borrar? A través del bautismo, que borra el pecado original, que borra esa mancha. Entonces, encontramos en el Salmo 51, versículo 7, que el salmista David dice: mira qué malo soy, pecador desde el seno de mi madre. Entonces, si el salmista se reconoce pecador desde el seno de la madre, es decir que todos traemos desde que nacemos el pecado original. Y esa es una mentira del demonio, que anda diciéndole a la gente que sus hijos, sus hijas no traen el pecado. Es como que queramos igualarnos a Jesús. Jesús es el único que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Un niño o una niña que nace de una relación cualquiera es obra del pecado, es obra de un deleite carnal, no es por obra del Espíritu Santo. Pero muchos dicen: el niño, la niña no trae pecado. Pues claro que trae pecado, ese pecado de la desobediencia. ¿Por qué fueron expulsados Adán y Eva del jardín? Porque pecaron, porque desobedecieron al mandato que Dios les había dado, que no comieran del árbol del fruto del bien y del mal. Entonces traemos pecado. Y como dice también San Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿qué le estaba queriendo decir Jesús a Nicodemo? Que tenía que nacer de nuevo desde arriba del Espíritu Santo. Pero Nicodemo no entendía, aún siendo maestro de la ley, no entendía las cosas de las cuales le estaba hablando Jesús. Entonces le dice Jesús: tú eres maestro en Israel y todavía no entiendes esto. Nicodemo creía de esta forma: ¿cómo un hombre siendo viejo va a volver a entrar en el seno de su madre? Pero Jesús no se estaba refiriendo a que él tenía que entrar nuevamente al seno de la madre, sino que se estaba refiriendo al bautismo. Porque en el bautismo nosotros nacemos de nuevo a una nueva vida, y las cosas viejas pasan y se convierten en nuevas. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace herederos del reino y nos hace herederos de las promesas. Y si hasta el momento a un niño o a una niña se le está negando el bautismo, se le está negando el acceso a ser hijo e hija de Dios, se le está negando el acceso a ser heredera al reino. ¿Cómo nosotros vamos a acercar a Dios al niño? A través del bautismo, no dejándolo crecer y esperando que tenga 30 años. No podemos igualarnos a Jesús. Jesús es el único que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Sus hijas e hijos nacen por un pecado, por un deleite carnal, por un deseo sexual, que a veces
la persona, el hombre y la mujer no se aguantan. Entonces, Jesús es el único que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero muchos quieren igualarse a Jesús cuando son pecadores, nacen del pecado. Entonces, no perdamos de vista esto, que Jesús es el único que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros nacemos por obra del pecado, por obra del deseo carnal, que nuestro padre y nuestra madre han compartido en una cama, que no se nos olvide eso. Entonces, y ya el apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 12 y versículo 19, donde dice que por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por él todos fueron constituidos pecadores. Es decir, no hay nadie que nazca de la gracia de Dios. Todos nacemos iguales, todos estamos marcados con ese pecado cuando nacemos. Pero ¿cómo borramos ese pecado? A través del bautismo. Así como el pueblo de Israel tuvo que pasar por las aguas del Mar Rojo, así como también Dios en tiempos de Noé, cuando había una gran maldad, permitió el diluvio para que la tierra se purificara de toda maldad. Así también el hijo, la hija, el niño, la niña tiene que pasar por las aguas del bautismo, porque si no, es nada más creación de Dios, es como un animalito, no es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tenemos que regenerarnos a través del bautismo, pero el bautismo en la Iglesia Católica, no el bautismo en un río, en un lago, como muchas denominaciones practican. Y es un bautismo equivocado, porque es un bautismo que solamente se practicaba en tiempos de Jesús. Jesús vivió todavía en el Antiguo Testamento, y Jesús no necesitaba ese bautismo de Juan, porque Él es Dios. Él lo hizo nada más para cumplir lo estipulado con el Padre Celestial. Y Jesús no se bautizó para recibir el Espíritu Santo. Él dio el Espíritu Santo. Jesús no se bautizó para formar parte del reino de los cielos. Jesús es hijo de Dios y Él tiene la autoridad y la potestad sobre todo. Entonces, Jesús no se bautizó por necesidad a pertenecer a un grupo o a ser tomado en cuenta. Jesús, Él se bautizó porque Él tenía que cumplir con lo que el Padre le había dado. Entonces, el bautismo que instaura Jesús va más allá. El bautismo que Jesús instaura da el Espíritu Santo. Ese bautismo que hoy muchos andan practicando no dan el Espíritu Santo, porque todavía están practicando el bautismo de Juan y un bautismo del Antiguo Testamento. El bautismo auténtico se inaugura con Jesús, y aún el mismo Juan lo comprende cuando dice en San Marcos capítulo 1 versículo 8 al 9, dice: yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso, del cual no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará en agua y fuego del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es el bautismo de Juan y otra cosa es el bautismo que Jesús instaura. El bautismo que Jesús instaura nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, y por Él recibimos todos los dones, todos los carismas que Él nos quiere dar a través del Espíritu Santo.
que muchos hoy alegan con lo que dice Hechos capítulo 4 sobre el bautismo, que es para perdón de pecados y que un niño no tiene pecado y que tiene que ser practicado ya grande, es una cosa, pero el bautismo de Jesús es otra cosa. Entonces nosotros no nos vamos a dejar llevar por lo que dice la gente con respecto a textos bíblicos aislados, sino que nos vamos a regir por lo que Jesús manda en la Sagrada Escritura y lo que Jesús ha dejado en la Santa Iglesia Católica. Entonces, ya en los Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo 19 del versículo 1 en delante, cuando el apóstol llega y les pregunta si ellos han recibido el Espíritu Santo, y ellos le contestan: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y él les dice: ¿y qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Entonces vemos que el bautismo de Juan no daba el Espíritu Santo. Entonces dice que enseguida los bautizó, impuso las manos sobre ellos y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces nos damos cuenta de que de esa forma en el bautismo nosotros obtenemos el don del Espíritu Santo, no como ahora muchas denominaciones andan rebautizando, sumergiendo en ríos, en lagos. No es así. Lo que Jesús manda es esto, que nos bauticemos en el bautismo que Él nos ha dejado. Y Él es un mandato que les dio a los 11 de ir, y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Entonces el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es como muchos dicen, que solamente en el nombre de Jesús. Es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque muchos ahora en día practican un bautismo solamente en nombre de Jesús. Pero no es así. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como Jesús les mandó a sus discípulos. Entonces es un bautismo muy distinto. El bautismo que da el Espíritu Santo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado, no lo que otro mentiroso me viene a decir, no lo que otro me viene a imponer, otro que no ha sido enviado, otro que no ha sido instituido. Entonces enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. ¿Y qué es lo que Jesús nos ha encomendado? Lo que Jesús nos ha encomendado está en la verdadera iglesia, en la que Él ha instituido, donde están los ministros que Él ha constituido. No los que el mundo y la gente pues por voluntad pone, o muchos se autonombran, se autoconstituyen pastores y no son pastores. Son gente pues que se pone por su cuenta, toma una Biblia y empieza a predicar un montón de cosas, pero nosotros pues tenemos que apegarnos a las enseñanzas y lo que Jesús nos dice en su iglesia. Entonces nuestra iglesia es una iglesia apostólica, porque viene de los apóstoles y es una santa, católica, apostólica. No es un montón, no está dividida como estas denominaciones, y es santa porque su fundador es santo. Y en cuanto
católica porque está extendida en todo el mundo. Abraza a todas las gentes de todos los tiempos, de todas las generaciones. Y apostólica porque ha sido fundada sobre la base de los 12 apóstoles, los que él llamó. Y podríamos seguir dando una diversidad de textos bíblicos, pero pues debido a cuestiones de tiempo, pues voy a ceder pues aquí la oportunidad al hermano para que continúe. Bien, en esta mañana pues ya el tema fue ampliamente compartido. Nada más pues hacer alguna síntesis, lo que es el bautismo. Estamos en el 2020, en este año, pues este es otro pacto, otro contexto, otra cultura, ni se diga. Entonces, remontémonos al principio, al primer pacto. Si estuviera vigente ese pacto, nosotros tendríamos que circuncidar a los niños, supieran o no. La madre de familia traería del hospital a su bebé recién nacido y como mandaba la ley, se tendría que circuncidar al 8º día, porque eso mandaba la ley. Y si nosotros estuviéramos aún bajo ese pacto, tendríamos que cumplirlos todos, y a los 8 días, o sea, aunque el niño no sepa y aunque le duela, aunque le sangre, era parte de la ley de Dios. Si ese fuera el caso en que estuviéramos bajo la antigua alianza, pero en la nueva alianza la gente pone pero, que el niño no sabe y que él no lo ha pedido. A mí me bautizaron de pequeño y no me preguntaron. El bautismo de pequeño no vale, entonces la circuncisión no valdría. Vamos a leerlo de Génesis 17 del 9 al 12 para que veamos que era un mandato a los 8 días de nacido para pasar a ser parte de la alianza que estaba vigente en ese tiempo. Vamos a ver. Vamos a leer Génesis 17 del 9 al 12. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nosotros vemos ahí que está incluyendo a los esclavos, a los forasteros,
Entonces era la señal de la antigua alianza. En ese caso estaba vigente, y si estuviera vigente en este tiempo, todos deberían de circuncidar a sus bebés a los 8 días. Ahora sabemos que viene nuestro Señor Jesucristo y esa alianza se termina. Vamos a leer lo que dice Hebreos 8:13 para que veamos que esa alianza se termina y esa ordenanza de circuncidar es sustituida por el bautismo. Y si allá era a los 8 días, aquí en la nueva alianza puede ser también de pequeños. El padre allá circuncidaba al hijo para ser parte del pueblo de Dios. En la nueva alianza el padre bautiza a su hijo para ser parte de la nueva alianza. Allá era de la antigua, aquí es de la nueva alianza. Allá era circuncisión, aquí se llama bautismo. Allá circuncidaban a los niños, aquí se bautizan a los niños. Y aunque el niño no sepa, la madre de familia lo lleva al niño al kinder, 4 años, 5 años, 6 años. Y le aseguro que el niño no quiere ir porque va llorando, pero usted lo lleva. Si es buena madre, lo lleva. Aunque el niño no quiera, porque el niño no sabe de que eso es necesario para él. Pero al bautismo no lo quieren llevar. ¿Por qué? Por ignorancia de los padres, por desconocer la palabra de Dios. Vamos a ver que allá, como hemos dicho, se circuncidaba como requisito para entrar al pueblo de Dios en la antigua alianza. Veamos lo que pasa con esa antigua alianza. Hebreos 8:13. Se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada, y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se nos habla de una nueva alianza, lo que significa que hay una antigua que está a punto de desaparecer. Lo que es antiguo se vuelve viejo y está a punto de desaparecer. Entonces, ahora ya estamos en una nueva alianza. ¿Qué pasó con la circuncisión? ¿Qué pasó con la antigua alianza y su circuncisión? Vamos a ver que ahora es el bautismo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 11. Para que veamos de que como esa se vuelve vieja, esa antigua alianza, viene la nueva, en la que el bautismo pasa a ser aquella circuncisión. Colosenses 2:11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados, por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que la circuncisión de Cristo ahora es el bautismo. Antes era a los 8 días para pasar a ser pueblo de Dios en la antigua alianza. En la nueva alianza se bautiza para ser hijo de Dios, para ser heredero. Vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Para ser hijo, el que era circuncidado no pasaba a ser hijo, pasaba a ser pueblo de Dios. Pero ahora, si usted quiere que su bebé, que su niño sea hijo de Dios, bautícelo.
porque si no está bautizado, no es hijo de Dios. Esto es para los padres. A los padres les estamos predicando. No prive a sus hijos de ser parte de Dios, de estar unido a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Todos aquellos los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, o sea, papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes no recibieron un espíritu de cobardía, sino un hijo de hijos adoptivos que clama, Abba, papá. Cuando la persona, el ser humano es bautizado, recibe el Espíritu Santo y ya puede llamarlo papá. Eso dice Romanos 8 del 14 al 16. Recibieron un espíritu que clama, Abba, papá. Antes de ser bautizado, no es hijo. Ahí recibimos la adopción filial de hijos adoptivos. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas 4 al 5. Vamos a leer cómo lo relata también. Se pasa a ser hijo de Dios por el bautismo. La circuncisión era para ser pueblo de Dios. Aquí es para ser hijo de Dios. Se recibe el Espíritu Santo. Juan Bautista recibió el Espíritu en el vientre. San Juan 1, 44. Vamos a leer. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasamos a ser rescatados y a recibir el Espíritu que nos hace hijos de Dios. El bautismo nos une a Jesús. ¿Quiere que su hijo se una a Jesús? Bautícelo. Vamos a leer lo que nos dice Romanos 8, 2. Vamos a leer lo que nos dice. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de la vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esta carne pecadora. Lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esta carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que andamos por los caminos de la carne, sino por los caminos del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El 1 dice, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, otra versión dice, para los que viven unidos, el bautismo nos une a Cristo. Es necesario que usted una a su Hijo, a Jesús. Yo sé que se escucha en todo
este lugar a veces molesta, pero no tiene por qué molestar si es la palabra de Dios. Aquí hay muchos hermanos separados y esta palabra les duele, pero es la misma Biblia. No entiendo yo la negativa pues de molestarse. Vamos a ver que en el principio la iglesia bautizaba familias enteras y vemos que le preguntan a Pedro qué debemos hacer para salvarnos. Y le dice Pedro, Hechos 2, 37 al 39. Le dice, vamos a leerlo, Hechos 2, 37 al 39. Vamos a ver, ellos dicen qué debemos hacer para salvarnos. Vamos a ver. Si usted quiere que se salve su familia junto con sus hijos, vamos, aquí está la respuesta. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pero Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar, aun cuando se hayan alejado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que el don de Dios es para los que se han alejado. Si usted se ha alejado, también es para usted. Pero dice que debemos de hacer. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Le está diciendo al Padre que se arrepienta para recibir el don del Espíritu Santo, que se bautice y va a recibir el don del Espíritu Santo, porque el Padre tiene de que arrepentirse. Por eso la iglesia bautiza adultos que también se arrepienten, pero también bautiza niños. El niño nace con pecado original y es bautizado. No tiene o no puede arrepentirse. Jesús fue bautizado también y él no tenía de qué arrepentirse. Ahí le está hablando, arrepiéntanse, le está diciendo al adulto. Pero también le dice, y recibirán el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y también para sus hijos. Y su hijo es hijo aún desde estar en el vientre de la madre. Es para la familia el bautismo. Es para la familia, el padre se arrepiente y el hijo es bautizado también. Vamos a leer eso ahí, recalcando que dice 2:37, ¿qué debemos hacer para salvarnos? Veamos que en Hechos 16, del 14 al 15, veamos que dice lo mismo. Ahí dice, ¿qué debemos hacer para salvarnos? Hechos 2:37. Pero veamos Hechos 16, 14, 15, como lo dice. El carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron:
ahí vemos que el carcelero lo saca afuera y le dice, señores, ¿qué debo hacer yo para salvarme yo? En el 2:37 decía, ¿qué debemos de hacer para salvarnos? Aquí el carcelero saca a Pablo y a Silas y le dice, señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Pero él quería salvarse para su persona. Veamos que lo incluye, la palabra de Pablo lo incluye también a sus hijos. Porque él dice, señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo yo? Veamos lo que le responde. Ellos le respondieron, si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos que él dice, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo yo? Entonces le dicen, crees tú en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Por qué? Porque él se iba a arrepentir y se iba a bautizar. Y iba a bautizar a sus hijos también. Iba a hacer bautizar, así como lo hizo también Lidia. Vamos a ver, eso lo dice Hechos 16, 14, 15. Ahí vemos que ya son familias, porque la promesa de Hechos 2, 38, 39 incluye la familia completa. Vamos a leer. Entre ellas había una llamada Lidia, que procedía de Tiatira y se dedicaba al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios y el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de haberse bautizado con toda su familia, nos suplicó, si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa, y nos obligó a ir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que ella se bautizó junto con su familia. Junto con su familia. Toda la familia, cumpliendo así lo que dice San Mateo 28, 18. Que dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tienen que bautizarse, todos. Así es que esto es lo que hemos traído en este día. Pues ahorita está lloviendo, por eso ya no vamos, y vamos a pasar al Cantón Las Higueras a dar el tema a los hermanos de Jesús. Pero ya está lloviendo. Saludos para los que lo van a ver por YouTube. Saludos a todos. Así es que esto es lo que hemos traído a este cantón. Porque es de edificación. Han sido muchas citas bíblicas las que nosotros hemos traído. Esto es para que ya no lo manipulen. Para que no los engañen, se agarran solo de una cita bíblica que dice San Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado se salvará. Lo que no entienden es la traducción que dice, el que creyere y ya esté bautizado, dice bauticen en pasado, que es estar bautizado. El que crea, pero ya esté bautizado, así lo dice el texto original, el texto griego. Entonces, eso compagina con lo que dice la Biblia. Bautícenlos y enséñenle. Ahí van a creer porque se les está instruyendo. Vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle. Primero se bautiza, luego se enseña. San Marcos es de la misma manera, dice, el que crea y ya sea bautizado,
ese se salvará. Puede ser que un niño sea bautizado y no se le enseña a creer, entonces si no persevera en la doctrina de Cristo, corre peligro lo que dice 1 Corintios 15, 1, 2. Entonces, ese es el detalle que no pueden ver, que San Marcos 16, 16 está hablando del verbo bautizado, que ya esté bautizado. Muchos pueden estar bautizados, pero si no creen, entonces no se van para el cielo. La iglesia bautiza y luego da la catequesis o enseñanza. Así inició la iglesia primitiva. Bautizaba y catequizaba y bautizaba familias enteras. El adulto tiene que creer y bautizarse. El niño se bautiza y se le enseña. Y se le enseña. Nosotros vemos pues cómo las primeras comunidades ya iban a la enseñanza apostólica. Así es que pues el Señor los bendiga a todos. Vamos a pedirle a Dios. Señor amado, así como esta lluvia, Santo Dios, está cayendo en este lugar, Señor Jesús. Así, Señor amado, que sea tu palabra, Señor Jesús, que llega, Señor, y penetra, Señor, en la tierra. Así tu palabra, Señor, que ha llegado ahora hasta esos oídos, Señor, que por más que quieran cerrarlos, no se cierran. Es tu palabra, mi Dios, la que ha llegado, Señor. Y que seas tú, Señor, el que haga germinar, porque esto es palabra tuya, mi Dios, que tiene que ser obedecida y respetada, Señor, en todos los confines de la tierra. Por eso nosotros venimos y nos plantamos acá, Señor, a predicar tu mensaje, porque es palabra viva, palabra de Dios. No es palabra de cualquier hombre que se dice pastor y llega a hacer de las suyas, engañando a los que desconocen, mi Dios. Los que eran católicos han sido engañados, Señor Jesús, y se dejan llevar por la corriente, porque ahí se siente bonito, porque el coro canta bonito, porque se visten decentes. Señor, aquí, Señor Jesús, es de cambiar el corazón y seguir, Señor amado, tu santa palabra, tu sana doctrina, Señor, como dice Tito 1:8, Señor amado. Gracias, Señor, te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se puede ni detener. Pásame.